Como directora de esta institución, Escuela Normal Superior número 10, Anexo Comercial San Antonio, en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la creación de la carrera de analista de sistema de computación, tengo el agrado de darles la bienvenida a estudiantes y profesores de la Tecnicatura Superior Contable, Impositivo y Previsional, y a los estudiantes y profesores de la carrera de despachante de aduana de la Escuela Superior de Comercio número 6. También a los estudiantes de nuestra casa de estudios, los estudiantes de la carrera de analista programador, analista de sistema de computación y analista administrativo contable. En el marco de esa conmemoración, los profesores y estudiantes de esta casa prepararon un ciclo de conferencias. Damos inicio hoy con la conferencia a cargo del Contador Público Nacional, Elio Varela. La profesora Alicia Belloni les va a presentar después, dándoles su currículum. Bueno, entonces a todos sean muy bienvenidos y esperamos aprender, porque todos los días estamos aprendiendo. Muchas gracias. En primer lugar, les quiero pedir un favor a todos los alumnos y docentes que apaguen los celulares o lo pongan en silencio para poder aprovechar esta jornada especial. El tema que se va a abordar es lavado de dinero y el que lo va a desarrollar es el Contador Público Nacional, Elio Varela. El Contador Varela se desempeñó como gerente de finanzas y presupuesto y gerente de administración y finanzas en EMSA, gerente de administración de la empresa Bonetti, consultor asociado de Confianza Social Anónima y actualmente presidente de Mambú Sociedad Anónima. También asistió a numerosos cursos y dictó conferencias sobre el lavado de dinero, lavado de activos para profesionales y público en general. Esperamos sea del agrado de todos ustedes. Además, les recordamos a los alumnos que esta charla va acompañada posteriormente de un trabajo práctico en el aula. Los dejo con el Contador Varela. Muchas gracias. Voy a comenzar primero a explicarle que el lavado de activos tiene un origen hasta casi gracioso. En la época de la ley seca en los Estados Unidos, la mafia consideró que el único medio que tenía para darle apariencia lícita a los fondos era poner una cadena de lavanderías, que es en la ciudad de Chicago. Y con ese procedimiento que ellos hicieron, esa industria de lavado, lo que estaban haciendo en la práctica era lavar dinero. Allí que viene el lavado de dinero, porque no lavaba ropa, sino que se introducía como facturación real el dinero que provenía del tráfico de alcohol, que en esa época estaba prohibida, la ley seca, la prostitución y la droga. Es decir, ese es el origen de la palabra lavado, porque no hay ningún otro antecedente que no sea ese. En principio tenemos que considerar, definir qué es el lavado de activos. El lavado de activos tiene varias definiciones. Una definición corta, diríamos, que se muestra lo que no es. Se muestra algo legítimo cuando en realidad el origen es ilegítimo. Otra definición la encontramos, podríamos decir que es la más ajustada de hecho, cuando dice que consiste en dar la apariencia lícita a bienes provenientes de un ilícito.
la política de prevención del lavado de activos se origina, si bien ya hubo condena en el año 1975 en los Estados Unidos, comienza en el año 1989, cuando el grupo de los 7 países más poderosos del planeta resuelven que debían controlar el movimiento de los fondos de la droga, que en ese momento era muy importante y ahora es aún más. Para darle una magnitud de qué estamos hablando. En el tema de drogas, solo de drogas, el negocio que moviliza los fondos alcanza alrededor de 800.000 millones de dólares. Ubiquémonos en el presupuesto de la República Argentina, que anda alrededor de los 500.000 millones de dólares. Con lo cual, si ese dinero fuera introducido en la República Argentina, genera un descalabro fenomenal. Es decir, el dinero de las actividades ilícitas que puedan ser lavadas pueden originar una catástrofe en cualquier economía. Entonces, como les dije, el grupo de los 7 comienza a determinar una serie de políticas en el año 1989 que se plasman en el año 1990 con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, que fue creado al efecto, y que todos los países que tienen relaciones financieras mutuas se recomienda adherirse. La recomendación, lógicamente, es casi una obligación para poder hacer transferencias internacionales. Esas 40 recomendaciones del año 1990 fueron modificadas en 3 oportunidades. En el año 2001 fue para agregar las 8 recomendaciones referidas a la prevención del financiamiento del terrorismo. Después son revisadas en el año 2003, en el 2004 se agrega la 9ª recomendación, que está referida al tráfico transfronterizo de dinero, y el año pasado se vuelven a 40 recomendaciones nuevamente. A usted ahora se pregunta, ¿qué dicen esas 40 recomendaciones? Las 40 recomendaciones no es ni más ni menos un manual de cómo se debería encarar la prevención del lavado de dinero en el mundo. Es decir, cómo debería ser definido el delito, quién lo debería analizar las operaciones, quiénes deberían ser los sujetos obligados, cómo se trataría el caso del secreto bancario, cómo se trataría el secreto profesional, como ya les dije, a quiénes deberían ser los sujetos obligados, y cómo se penaría ese delito, cuáles serían los intercambios de información entre las diferentes unidades de información financiera de los diferentes países, y cómo se evaluarían mutuamente también si están cumpliendo o no están cumpliendo. Ustedes saben que hoy en la República Argentina hay una misión del Grupo de Acción Financiera Internacional que la está evaluando en Argentina, para ver si esas recomendaciones fueron cumplidas totalmente. A partir del fondo del Grupo de Acción Financiera Internacional, antes les quiero crear una metáfora que un amigo mío dijo en una conferencia aquí en la ciudad de Posadas, también refería al tema del lavado, y que dice lo siguiente: miren, imagínense ustedes que están en el Far West. Ustedes son jóvenes, no se acordarán de las películas de John Wayne y las otras películas, los western spaghetti, que eran italianos. Pero imagínense que están en el Far West y saben que vienen los malos, que andan cabalgando juntos y que salen a robar y a matar gente y a robar ganado. Se vienen los malos. Entonces, el juez de paz o el capo del pueblo va a su amigo y le da una lata grandota y le dice: ahora vos sos el sheriff. Y le cuelga una lata grandota. Dice: pero pará, yo solo contra todos estos malos que se están metiendo no puedo hacer nada. Entonces le da un montón de latitas más chiquititas y le dice: y busca gente. Entonces sale con esa latita más chiquitita y le cuelga al herrero, al cantinero, al plomero, en esa época no había, pero al carpintero, al que vendía, como ese que hacía, ponía las herraduras, a todo el mundo le cuelga una latita. Y dice: pues yo no sé nada, no sé, flaco, mira, vienen humanos. ¿Cómo nos defendemos si vienen humanos?
Y esa es la postura general del tema antilavado. Los malos vienen y ya están acá. En el puente se toman 200 kilos de droga, 400 kilos de droga, camiones con 1000 kilos de droga, 2000 kilos de droga, en el barrio no sé cuánto, descubren que hay un kiosco. Digamos, ya están los malos. Ya tenemos los malos. O sea, ya llegaron los malos. ¿Cuál es el sheriff? Y es la unidad de información financiera. ¿Y quiénes son los alguaciles? Bueno, eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta charla para ver cómo los alguaciles, que son los sujetos obligados, deben coadyuvar a la UIF para prevenir el lavado de activos de delitos. Y también vamos a ver de qué delitos estamos hablando. Y lo que ustedes ven aquí, que es el artículo 303 del Código Penal, fue modificado en el año 2013 por la ley 26683 que modificó la ley 25246 que veíamos en la oficina anterior. Y aquí nos encontramos también con una definición que más se ajusta, digamos, es la única definición que está plasmada en el derecho positivo argentino referido al tema lavado de activos. Si vemos aquí que dice que será requerido con prisión al que convirtiere, transfiriera, administrar, tener, grabar, patatín y patatán, que es lo que ustedes ven aquí, quiere decir que la definición de lavado de activos es convertir, transferir, administrar, vender, grabar, disimular o de cualquier otro modo poner en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios de los subrogantes altera la apariencia de origen ilícito. Es como le digo, el lavado de activos consiste en dar la apariencia ilícita a bienes provenientes de un ilícito. Esta es la definición que aparece en el derecho positivo argentino y es la que estaría más ajustada al tratamiento que le da la justicia y la UIF al lavado de activos. Esta ley 26683 cambió totalmente el enfoque que teníamos hasta el año 2013 de la prevención del lavado de activos. Hasta el año 2013 el delito se trataba de encubrimiento agravado. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ven la frase que dice viene proveniente de un ilícito penal, en la redacción anterior decía del cual no hubiere participado. Entonces la condición era que las penas del delito principal, o sea, de la droga, por ejemplo, el tráfico de droga, era para el que hizo el tráfico de droga y el de lavado de activos era para que el que ayudó al que hizo el tráfico de droga blanqueara el dinero. Por eso se llamaba complicidad. Ahora, a partir de la ley 26683 se creó todo un capítulo nuevo en el Código Penal que se llama Delito contra el orden económico y financiero, y ustedes escucharon hacer un ensayo que quiso hacer el gobierno respecto a la empresa Donelli, respecto de imputarla por un delito de carácter económico y financiero. Digamos que ese capítulo es nuevito en el derecho positivo argentino y todavía nadie sabe cómo usarlo que no sea para los delitos aberrantes que vamos a ver más adelante. Es decir, no nos olvidemos que aquí dice de un ilícito penal. Acá acaba una aclaración muy importante. Antes decía un delito penal. Y el ilícito, eso es el género, y el delito es la especie. El delito requiere una figura jurídica muy específica que tiene que ser perseguida por un fiscal. Demostrado el delito y el incumplimiento de la ley, y así recién se puede condenar a una persona. El ilícito es el simple apartamiento de la ley, no requiere ninguna de esas persecuciones. Con lo cual, esta es una ley extremadamente rígida al considerar que el simple apartamiento de la ley podría generar una sanción como la que ustedes ven aquí en este artículo, que es reforzada en el artículo, este sigue siendo el artículo 303, pero que está reforzada en el artículo 304, y ni más ni menos diciendo, mire, lo que pasa anteriormente, si bien se beneficia de una persona jurídica, es mucho más.
Digamos que la figura jurídica ya la tenemos clasificado a la persona jurídica, sabemos que para coadyuvar en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, se creó la Unidad de Información Financiera, que está dedicada, y ya vamos a ver más adelante, esto sigue siendo el mismo artículo 304 del Código Penal. Esta filmina le voy a dejar a la. Y acá viene el tema. Ustedes se acuerdan cuando dice de un ilícito, en el artículo 303 proveniente de un ilícito. El ilícito, el artículo 6 dice que la UIF se encargará específicamente de analizar todas las transacciones que provengan el delito de lavado de activos del artículo 303 del Código Penal, preferentemente proveniente de la comisión de. Y acá hace un detalle determinante, pero no excluyente de otra figura, porque dice preferentemente, quiere decir que si hay otro delito que también podría originar lavado de activos, pero que no está incluido acá, también podría ser considerado dentro del artículo 303 y 304 del Código Penal. Fíjense cuáles son los delitos de los cuales se va a encargar la UIF de analizar las operaciones operativas. Delitos relacionados con el tráfico y comercialización de estupefacientes, contrabando de armas y estupefacientes, asociación ilícita en los términos del 216 del Código Penal, que es asociación ilícita terrorista, los delitos cometidos por asociaciones ilícitas para cometer delitos con fines políticos y raciales, no hace falta que sea terrorismo, sino podría ser alguna de las organizaciones no gubernamentales que pueda generar algún tipo de figura jurídica aplicable a estos términos. Delito de fraude contra la administración pública, delitos contra la administración pública previstos en los capítulos patente patatán, esto es cohecho es coima, delito de prostitución de menor y pornografía infantil, financiación del terrorismo, extorsión, delitos previstos en la ley 24.269 y trata de personas. Y acá ustedes, que muchos de ustedes son analistas contables, lean el acto último, que es el delito previsto en la ley 24.269. Esa ley es penal tributario. Es decir, que por un delito penal tributario puede ser también condenado por lavado de activos. En ese sentido, cuando le consultaron al licenciado Varela qué va a pasar, cómo puede ser perseguir una persona por el delito penal tributario y también puede llegar a ser perseguido por el delito de lavado de activos, él dijo lo siguiente: si se confirma el ilícito, nosotros hacemos la denuncia por lavado de activos y después que el juez decida. Nos encontramos con una cuestión muy importante. El derecho positivo referido al lavado de activos nació en el año 2000, se implementó en el año 2004 la primera resolución y se está poniendo en práctica grueso estas resoluciones desde el año 2011, cuando la asumió el licenciado Bartolomé. A partir de ahí hay una profusión de resoluciones y determinaciones después vinieron inspecciones y otras cuestiones, bastante legislación, porque el tema que cambió la figura jurídica, pero lo concreto es que nos encontramos con un derecho positivo muy nuevo. El hecho de que sea muy nuevo nos está sometiendo a determinadas estrés, digamos, a todos los profesionales que estamos incluidos dentro del artículo 20, o todos los sujetos obligados que están en el artículo 20 y que tienen obligaciones que cumplir. Determinado ya que hay cuál es la figura jurídica, qué ilícito es lo que se va a perseguir, comenzamos a determinar quiénes son los alguaciles que designó el sheriff. Listo, están designados en el artículo 20. Digamos que hasta ahora tenemos un artículo que es el 303 que fija la pena y define la pena, 304 que la aumenta, después sigue el 279 para las sanciones administrativas, el artículo 6 que ustedes acaban de ver que dice cuáles son los ilícitos que se van a perseguir, y ahora empezamos ya con la parte
medular de la cuestión es a quiénes se designa como sujeto obligado para prevenir el lavado de activos. Después vamos a determinar en el artículo 20 bis cuáles son las obligaciones, el 21, cuál es la obligación, el 21 bis ya establece obligaciones específicas. Pero digamos que en serio, ciertos artículos de la ley tenemos el cúmulo de obligaciones que los sujetos obligados deben tener. El artículo 20 tiene 23 incisos, pero eso no significa que hay 23 sujetos obligados, hay muchos más sujetos obligados. Por un artículo, ustedes tienen que, el primero dice las entidades financieras sujeto al régimen de la ley 21.526 modificatoria. Entidades financieras son los bancos y las entidades financieras. Las entidades sujetas a la ley 18.924 son las entidades cambiarias. Y también están los proveedores de cambios, las casas que agencian cambios. Autorizados por el Banco Central. Después vienen los que flotan por azar, la sociedad de bolsa, todo aquello que opera en el mercado abierto, los intermediarios inscritos en el mercado de futuros que también trabajan en la bolsa, el registro público de comercio, el organismo de representativos de fiscalización de control de personas jurídicas, en la provincia y en otro lado de Inspección General de Justicia, los registros de embarcaciones, los registros de propiedad inmueble, los registros de propiedad automóvil, los registros fiscales, embarcaciones y los registros de aeronaves, las personas físico-jurídicas dedicadas a la compraventa de obras de arte, a ayudar a otros bienes usuarios, aquí, según la UIF, entran las posterías. Las empresas aseguradoras, las empresas emisoras de cheque de viajeros, las dedicadas a transporte caudales, las empresas prestatarias de servicios postales o que hagan giro de divisas, los entes públicos, las entidades comprendidas en el artículo 9 de la ley 22.318, que son las sociedades de capitalización y ahorro, los despachantes de la aduana, las entidades descentralizadas que ejerzan funciones de control y supervisión, que son el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, el INAS, el Cooperativismo, la FIP, y el Tribunal de Defensa de la Competencia, los productores asesores de seguros, los profesionales matriculados de actividad del Consejo Profesional de Ciencia Económica, las personas que reciben donaciones. Que reciben donaciones, estamos hablando de las iglesias hasta las organizaciones no gubernamentales, que son los partidos políticos. Los que se dediquen las asociaciones motores y cooperativas, los que tienen como actividad auditora, comprar de automóviles, camiones, motos, microómnibus, tractores, camiones, vehículos, viajes, similares a aeronaves a ladrillo, las personas físicas jurídicas que actúen como fiduciarios en cualquier tipo de comicio, y por último, las que cumplen funciones de organización y regulación de los deportes profesionales, que son la federación. Nada más que hasta ahora están designados la AFA, primera división y segunda división. Este es el listado de los sujetos obligados, es decir, algo así es que debemos colaborar con la UIF para determinar, analizar las operaciones, para ver si hay operaciones sospechosas y reportarlas en su caso. Porque es imposible que la UIF llegara a tener conocimiento de una operación sospechosa si alguien no le dice. ¿Cómo se le dice a la UIF eso? Vamos a ver en un artículo más adelante, pero por ahora la UIF dice, la UIF va a analizar, le va a pedir a los sujetos obligados, están encargados, dice, están obligados a reportar a la UIF y se despacha con este lista. El artículo que sigue, el artículo 20, dice, ¿cuál es la obligación que tiene ese sujeto obligado? Y el PAC empiezan las obligaciones para el sujeto obligado. Dice, recabar documentos que prueben fehacientemente la identidad, tanto para personas físicas como para personas jurídicas. Informar de operaciones sospechosas, que se llama ROS, que es reporte de operaciones sospechosas, y hacer reportes sistemáticos. Sistemáticos se le pide a determinados sujetos obligados, a los bancos, a la casa de cambio, a los escribanos, a los casinos, o sea, es donde puedo hacer, y hay dos sujetos más que también hacen reportes sistemáticos. Y por último, en este artículo también tengo un artículo muy importante que
que dice no revelar el cliente o tercera relación de realizar, es decir, tiene que ser confidente para el cliente. O sea, al analizar la operación, no debe decir que estoy investigando, no puede decir eso, no debería, porque tiene un impedimento legal que es el artículo 20 del inciso C de la ley. En el artículo, siguiendo con la trama del artículo 20 y el 20 bis, ¿cuáles son las obligaciones? Dice, bueno, primero lo que tiene que hacer, si es una persona jurídica, el sujeto obligado, tiene que designar un oficial de cumplimiento. Es el encargado de establecer la comunicación entre la UIF y el sujeto obligado. Es el responsable máximo anulado, es el que va a llevarse junto con los directivos de la sociedad las sanciones de omisiones formales o realmente no. Segundo, la información tiene que ser guardada durante un tiempo determinado, establece la UIF, y la UIF determinará pautas objetivas para el cumplimiento de esas obligaciones. ¿Qué dice el artículo siguiente? El artículo siguiente dice, hay que empieza con pauta más objetiva, dice que hay que tener un legado por cada cliente y determinar el perfil. Acá me voy a detener un poquito porque les voy a explicar cómo nació la lucha de la prevención de lavado de dinero. Pero primero se debería a las personas que conozcan a sus clientes, conozcan. El inglés KIC es Know Your Customer. Conozca a sus clientes. Y se insistió durante mucho tiempo conozca a sus clientes. Después eso resultó insuficiente porque conocer al cliente no significaba nada si el individuo hacía muchas operaciones. Entonces después dijeron, vamos a monitorear. Entonces monitorean las transacciones de los clientes. Y tenemos operaciones, tenemos clientes, por así decirlo, o tenemos sujetos obligados que hacen alrededor de 27.000 transacciones en el año, o 60.000. Y hablemos de los bancos, que son millones de transacciones. Entonces, quiere decir que monitorear las transacciones es algo poco complicado, ya requería mucho más trabajo. Entonces, ya se dijo, bueno, conozcan a sus clientes, monitoreen las transacciones. Como el trabajo era muy grande, dijeron, demos una vueltita de tuerca más y hagamos una prevención del lavado de activos basado en riesgo. ¿Qué basado en riesgo? Primero, tenemos que determinar, vamos a suponer aquí en Posadas, ¿cuál es el riesgo de vivir en Posadas? Bueno, el riesgo de una empresa que trabaja y vive en Posadas es que hay una informalidad muy alta en la provincia de Misiones, donde creo que el 40%, con lo cual el problema de informalidad, o sea que tenemos un riesgo medio por ese lado. Hay una gran movilidad migratoria, pasan 15.000 personas por día en el puente. Hoy en día de Nación dice que hay 200 motoqueros que se dedican al traslado de divisa. O sea que tenemos por ese lado un riesgo medio alto por la movilidad migratoria. Si además nosotros no nos podemos analizar dónde vive la persona, no es lo mismo que viva en quiere entrar en calor que no conozco, simplemente voy a decir un municipio cualquiera para dar el ejemplo, que vive en Carupana y la charla no sé cuánto, casa no sé cuánto. Que diga que vive en la Valle al 2100 y que tiene condiciones de luz, entonces y el otro no tiene nada. No es lo mismo. Y si el riesgo de ir a... Y hablemos de una persona que vive en la ruta nacional 14 kilómetros, 1023 paraje, no sé cuánto, chacra 23, parcelas. ¿Quién va a ir a contactar el domicilio de esa persona? La probabilidad de que esa persona pueda decir domicilio falso es altísima. Entonces, no es lo mismo medir el riesgo de una persona que vive en la Valle del 2100 que medir la que vive en la ruta nacional 14. Entonces, la prevención basada en el riesgo significa analizar primero, desde la ubicación física, el tipo de negocio que realiza esta persona. No es lo mismo vender madera, donde han agarrado cualquier cantidad de camiones que en medio de la madera había droga, que una persona que dice,
Es decir, que comienza a analizarse el lugar físico, la persona, la actividad de la persona y los riesgos que conllevan esa actividad y la posibilidad de establecer medidas para minimizarla. Eso significa que uno va determinando el perfil de la persona. Cuando uno ya tiene más o menos el perfil y sabe que una persona tiene un riesgo medio, lo va a monitorear más transacciones que tiene un riesgo bajo. Eso es la política basada en definir previamente cuáles son los riesgos para establecer un perfil de la persona. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Por eso le piden a todos los clientes, señores, traigan su IVA de los últimos 6 meses, entonces ya tienen una idea de cuánto es la venta, cuánto es lo que puede pasar de los fondos, de sus recaudaciones. Ustedes están vendiendo más porque le han pasado a muchas personas. La yerba del año pasado a este año se multiplicó por 2. Entonces, todos los perfiles quedaron absolutamente desactualizados, lo mismo de los que venden autos. Tenían un perfil de IVA del año pasado, que el perfil de IVA de este año no le va a cuadrar que el año pasado. Si los vehículos aumentaron más del 60 o 70%, la yerba aumentó un 5%. Digamos que tiene que volver a dispararse el alerta de que se ha manejado el límite de transacciones contra el perfil, se genera una alerta y las alertas deben ser tratadas. Anteriormente se trataban todas las operaciones, ahora solo se tratan las alertas, pero para eso hay que hacer el perfil previo. Por eso hay que tener un legajo y del legajo tiene que surgir la documentación que permita determinar el perfil. En el caso de las personas jurídicas se requiere un legajo obligatorio. No solo para la persona jurídica, sino además de todas las personas que son los representantes legales y apoderados, es decir, el miembro directorio o el socio gerente. Se exige también una declaración jurada que dice todos los fondos a relacionarse, y tiene otro capítulo muy interesante que dice deberá tener especial atención la presunta actuación por cuenta. ¿Cuál es la presunta actuación por cuenta ajena? Testaferro. Cuando una persona dice, bueno, sí, pero esta persona no puede adquirir este inmueble. Entonces, ¿por qué? Porque el perfil no le da el perfil, no tiene los ingresos para poder adquirir estos bienes. No nos olvidemos que el vicepresidente está siendo juzgado por este tema. Supuestamente una de las personas allegadas a él no tiene el perfil como para hacer esas transacciones que hicieron y eso generaron alerta de operaciones sospechosas más allá de la denuncia. La presunta actuación por cuenta ajena también, a efectos de evitar que se usen las sociedades para el lavado de activos, porque hay dos formas de utilizar sociedades. Una es poner testaferro y la otra ser titulares de una empresa que está infracapitalizada, es decir, que no cuenta con los fondos para hacer la transacción. Hasta hace muy poco tiempo, la Dirección de el Registro Público de Comercio de la provincia de Misiones pedía solo 12.000 pesos de capital. Ahora le está pidiendo, de acuerdo a la actividad que desarrolla, está pidiendo capital. ¿Por qué? Porque hay sociedades, hay muchísimas sociedades en la provincia de Misiones que tienen 12.000 pesos de patrimonio neto y están funcionando con un pasivo de 100 veces esa cifra, o de 100 o 1000 veces esa cifra. Entonces, en ese caso, una de las figuras que se utiliza para lavar el dinero es tener una sociedad bien constituida y generar un pasivo que no es real, o de una persona que no puede demostrar el origen de los fondos de ese perfil. Y bueno, y otra cuestión muy importante a tener en cuenta son las operaciones intrausentes. Las operaciones intrausentes se dan mayormente en el comercio exterior. Es decir, que también se hace necesario en el comercio exterior tomar un determinado recaudo. ¿Quién es el que está comparando? ¿Por qué? Porque en el comercio exterior también tenemos que muchas de las transacciones se hacen con paraísos fiscales. Pero a veces el hecho de que uno esté haciendo transacciones con paraísos fiscales no significa per se que es un lavador de dinero. Lo voy a ubicar a ustedes en un marco normativo que existió hasta que se fue Guillermo Moreno.
Guillermo Moreno estableció un registro de operadores de grano que se cerraba en determinada época del año. En esa época del año se estaba haciendo recién la cosecha de los granos. ¿Quién había vendido los granos a esa altura del partido? Muy poco o casi nada. Entonces, y se cerraba el registro. Entonces, ¿qué hacían los empresarios? Inmediatamente creaban una sociedad en la isla Caimán, en Panamá, en Seychelles o donde se le ocurría, o en Hong Kong, que era de ellos. Iban a Moreno y le decían, le vendí, vamos a ver lo que ellos vendían normalmente, 1000 toneladas, 2000 toneladas, 100.000 toneladas de soja a esta empresa. Y le ponían el sello, estaban todos contentos y le ponían el sello. Ese es el lado bueno de la historia. Era una empresa que se vendió a sí misma para cumplir con Moreno, que estaba rompiendo la guinda a todos los exportadores argentinos. Y no era un delito. Entonces después se dieron cuenta de que, oh, capital, nos han jodido. Entonces empezaron a establecer, no, los paraísos fiscales para palabras, no, momento, yo soy el dueño de esa sociedad que está en ese paraíso fiscal, no declaro mi contabilidad como sociedad vinculada, usted me pidió que yo registré. Es decir, de por sí una operación puede ser inusual, pero no necesariamente tiene que ser sospechosa. La inusualidad de una operación puede ser revertida con un análisis. Si del análisis que uno hace determina que esa operación que era inusual tiene una razón de ser o tiene una explicación, se disipó la inusualidad y deja de ser sospechosa. Pero eso requiere que el analista, algo así, analice las operaciones y realmente determines, mediante un estudio serio y documentado, de que no es sospechosa. Y si fuera sospechosa, tiene que buscar todos los papelitos y hacer un reporte de operación sospechosa, como sería el artículo. El último artículo de esta saga de obligaciones, que es el 21 bis, dice, primero que está acá, dice, vamos a definir, a ver, primero, ¿quién es el cliente? Porque nosotros tenemos que atender al cliente. Las operaciones surgen sospechosas de clientes que son cliente de un banco, cliente de una casa de cambio, cliente de un contador, cliente de un escribano, cliente del que vende auto, cliente de algo. ¿Qué es cliente? La ley dice cliente, se toma la definición establecida por la Organización de las Naciones Unidas, la OPE, la parte comercial, que dice clientes con aquel que se establece una relación de carácter comercial, financiero o profesional de carácter transitorio o permanente. Claro que yo analicé, fui al manual de la OCDE, analicé las Naciones Unidas y es mentira. Eso no dice. O sea, quisieron copiar y pegar de algún lado, pero eso no dice. No dice la OCDE, no dice las Naciones Unidas, no dice nada. O sea, hay que inventar esa definición. En una ley nacional, digamos que llamemos una cita errónea, pero no significa nada, es una cita errónea, no, escribimos una pavada, pero la definición está, vale. Quiere decir que la definición está. Pero no es cierto que digan las Naciones Unidas eso, inventaron acá nomás localmente y le echaron la culpa. Pero de todas maneras, más allá de eso, la definición de cliente está establecida en la ley. Y dice, bueno, una vez que están establecidos los clientes, ustedes tienen que cumplir funciones. No nos olvidemos que los clientes tenemos que determinar fehacientemente la personalidad, o sea, persona física o jurídica, tener los datos de esa persona. Y fehacientemente significa que en el caso de las sociedades tiene que ser certificado por el privado, no hay fotocopia trucha, tiene que estar todo certificado. Hay que hacer un manual de procedimiento. Todos los sujetos obligados tienen que tener un manual de procedimiento. Se olvidaron para los escribanos. ¿Por qué? Porque fueron una de las primeras resoluciones que daban. Pero después todos los sujetos obligados tienen que tener un manual. ¿Y qué debe decir ese manual? Debe decir quién es el sujeto obligado, cómo va a identificar a sus clientes, primero definir quiénes son sus clientes específicamente, cómo lo va a identificar, cómo va a llevar el registro de las operaciones sospechosas reportadas, cómo va a hacer el monitoreo de sus transacciones, en el caso de los profesionales en ciencia económica, la casa de cambio global, ¿no?
Tiene que decir además a dónde va a consultar para determinar si el individuo es terrorista o no, porque el artículo 21 de la ley, cuando habla de los clientes, dice al iniciar la relación comercial deberán verificar si es terrorista o no. ¿Cómo se va a verificar ese hecho? ¿Qué página va a consultar? Establece también cómo va a ser la comunicación interna dentro del sujeto obligado en el caso de que haya una operación sospechosa. Cómo van a analizar el control interno en el caso de que si fuera una obligación las transacciones, ¿a quién le va a reportar? Cada cuánto el oficial de cumplimiento va a hacer un informe al directorio. ¿Y qué va a analizar? Tiene que hacer su política de monitoreo, el oficial de cumplimiento, y escribirla, o hacerla separado y escribir, guardarla en la caja fuerte. ¿Cómo va a guardar la documentación durante 10 años de la obligación que estableció la UIF? Si bien la ley decía como mínimo 5, la UIF se fue a 10. Usted no tiene ni idea de lo horroroso que es guardar una información 10 años en soporte magnético. Es algo bastante difícil de cumplir, con lo cual la probabilidad de que se pierda esa información es alta y está sujeta a sanciones. Ni hablemos de guardar un papelito 10 años. No van a comer las cucarachas, las ratas, todo eso. No sé cómo guardar, hay que poner dentro un folio cerrado, ponerle una cinta de escol para que no entre humedad, para que no entre nada. O sea que hay una serie de obligaciones que establecen medidas muy específicas y a veces son. Siguiendo con el manual de procedimientos, el alcance lo determina la UIF en cada una de las resoluciones que ha establecido para cada uno de los sujetos obligados, y le vuelvo a decir, menos los escribanos. Y después también dice, cuando realicen operaciones con personas expuestas políticamente, establecer específicamente su perfil. Personas expuestas políticamente están determinadas en la resolución 52 de la UIF y hace un detalle pormenorizado de todas las personas expuestas políticamente, y ahí arranca desde la presidenta de la Nación hacia abajo, todo el mundo hasta el carácter de director general, entran hasta el grado de teniente coronel en la Fuerza Armada y comandante de la Gendarmería y prefectura. En la parte de gobernación y municipio entran todos los electos políticamente, en la FIP hasta el cargo de director también, en las universidades nacionales también hasta la categoría de director. Digamos que hay una serie de sujetos obligados que es un cúmulo muy grande y los obliga, de PEPs muy grande, y los obliga a los sujetos obligados a determinar si es PEP o no, pero se olvida de hacer la base de datos. Digamos, una base de datos pequeñita, existe el Ministerio de Justicia de la Nación, en la Oficina Anticorrupción. Las provincias no hicieron ninguna base de datos, quiere decir que uno si no lee los diarios no puede saber quién es Pedro y quién no es Pedro. Por lo cual hay un vacío en esa cuestión bastante importante. Pero de todas maneras lo obliga al sujeto obligado, en este caso a los 23 que figuramos aquí en ese pintadito, nos obliga a hacer una consulta, base de datos, y pedir a las personas que son nuestros clientes que mediante una declaración jurada, así como hay una declaración jurada de origen y ilícito de los fondos, hagan otra declaración jurada más preguntando si es PEP o no es PEP. Porque si es PEP, tiene una nueva historia que ustedes van a empezar a ver a partir de ahora, que viene unas medidas acentuadas de control. Es decir, determinado que el perfil de un PEP ya se presume que es alto riesgo. Las personas expuestas políticamente con los sujetos obligados son consideradas alto riesgo. Y esas medidas extraordinarias que se les pide para analizar a los PEP, traducido a nuestra forma de decir cotidianamente, es decime de dónde sacaste la guita. Tiene que demostrar al sujeto obligado cada vez que hace una transacción con un sujeto con otro. Las personas expuestas políticamente que hacen una transacción con un sujeto obligado deben tener un perfil de lo más transparente posible, demostrando de dónde sacó la guita para hacer la transacción.
En el léxico, así como existen medidas atenuadas y reforzadas de cumplimiento, en este caso los PEP son medidas reforzadas. Las atenuadas son para aquellos que tienen un perfil de riesgo bajo. Viene otro, en el léxico antilavado viene otro tema que se llama política de prevención. La UIF establece que todos los sujetos obligados tienen que tener una política de prevención y dice cuál es. Tener el manual, tener un oficial, capacitar a todo el personal de las empresas, establecer un plan de capacitación del personal. Tiene que llevar un registro estricto de las operaciones sospechosas reportadas, que nos dice cómo, cuál es la modalidad, que lo tiene que fijar el sujeto obligado. Y tienen que tener herramientas tecnológicas adecuadas para ejercer la eficacia del control y lavado de activos. Eso es irremediable. No se puede monitorear las transacciones si uno no lo baja en un sistema y puede monitorearlo. No puede tampoco determinar si es PEPS o no es PEPS si no ingresa a la página del Ministerio de Justicia. No puede determinar si es terrorista o no si no ingresa a la página de las Naciones Unidas, que es la que lleva las resoluciones de los terroristas, que en realidad le copia a la Oficina Antiterrorista de los Estados Unidos, o la UIF, que también baja de esas páginas. Es decir, si no tiene herramientas tecnológicas no va a poder hacer el monitoreo de transacciones al principio y en segundo lugar determinar si las personas son terroristas o no y si son o no, que son obligaciones legales. Yo no me quiero imaginar si uno hace una consulta y dice que es terrorista, ¿no? Es algo bastante complicado desde el punto de vista de un sujeto obligado encontrarse frente a frente y la pantalla le está diciendo terrorista, terrorista, terrorista. Es una situación muy particular que uno lo tiene que traer a ver y ahí, ¿qué hacemos? La UIF dice, esa sería una operación tentada la que viene a hacer ese individuo, tiene en forma inmediata que poner en conocimiento de la UIF esa operación. ¿Y qué le va a decir uno a la UIF? Que vino un individuo y me dijo que quería hacer un negocio y dice que es terrorista, terrorista, terrorista. Y no le hice la fichita, no le hice nada y se fue. Lo más probable que ocurra es que uno diga, no vino nomás el terrorista y nos dejamos joder. Porque es más complicado decirte, tuvo un terrorista acá que hace todo el reporte de operación sospechosa y no sabemos cómo va a terminar porque el terrorista estaba ahí y nos está mirando a los ojos. Es una situación bastante complicada. La política de prevención, como le dije, tanto el responsable del sujeto obligado como todo su personal tienen que hacer el programa de capacitación y nos obliga a establecer un registro interno de países no cooperativos con el GAFI. No es que la UIF va a decir cuáles son los países no cooperativos. Nosotros tenemos que ir a buscar a la página del GAFI y verificar 2 veces en el año, una vez en febrero y otra vez en octubre, a quienes lo declara grata, no grata y gris. La lista negra, la lista gris oscura, la lista gris clarita y los blanquitos. Porque esas son las calificaciones del GAFI. Lista negra está Irak, Irán y Corea. En la lista gris oscura hay 12 países. En la lista gris clarita está la Argentina, por eso la están evaluando ahora. Y en la lista blanca está todo el resto de los países que reciben todas las quitas de la rata de dinero del mundo. Que son Estados Unidos, Suiza, Inglaterra, ellos son blanquitos, pero son los que tienen la plata del lavado de dinero. Porque para recomendar, para ver dentro de la hipocresía que estamos viviendo en este mundo, el 54% de la droga se consume en los Estados Unidos. Alrededor del 26%